Entonces ahora seguimos con la segunda parte de la clase. Arrancamos desde el concepto de qué es un sistema de información, que es el conjunto de recursos humanos, tecnológicos, materiales, financieros, metodológicos, organizados para brindar a quienes toman decisiones en una organización la información necesaria para llevar a cabo sus respectivas funciones. También lo podemos definir como aquel capaz de recolectar, almacenar, procesar y distribuir todos los datos relativos a la información de la empresa. Entonces podemos decir que el objetivo principal del sistema de información es el de proporcionar servicio a todos los demás sistemas de una organización y enlazar todos los componentes en forma tal que estos trabajen con eficiencia para alcanzar el mismo objetivo. Entonces, un sistema de información lo que hace dentro de una empresa u organización es la de ayudar a esa empresa a cumplir con su objetivo. Entonces, explicado de grandes rasgos, veremos cada uno de estos tipos de sistema de información. El primero es el sistema de procesamiento de transacciones, también conocido como TPS. Los TPS liberan del tedio y la rutina de las tareas que se realizan manualmente. Sin embargo, el elemento humano realiza la captura de la información. En términos generales, los TPS realizan las operaciones rutinarias de la organización, brindan velocidad y exactitud, ejecutan tareas como cálculos, clasificación, ordenamiento, generación de resúmenes, almacenamiento y recuperación de datos. Luego tenemos los sistemas de información administrativas, también conocido como MIS. El MIS ayuda a los directivos a tomar decisiones y a resolver problemas. Los directivos recurren a los datos almacenados como consecuencia del TPS, es decir, que los MIS se basan en los sistemas TPS. Los MIS ayudan a tomar decisiones estructuradas, combinan la información proporcionada por los TPS con otros de la naturaleza externa, como ser la tendencia económica, demandas y costos de préstamos. Luego tenemos los sistemas de soporte de decisiones o DSS. Ayudan a los directivos a tomar decisiones semiestructuradas. Estos sistemas deben tener una flexibilidad mayor para el soporte de decisiones que los demás sistemas. Además, el DSS ayuda pero no reemplaza el criterio del directivo. La decisión en sí depende de la persona responsable. Entonces, como su nombre lo dice, el sistema de soporte de decisiones ayuda a los directivos a tomar decisiones, pero el que tiene la palabra final es quien utiliza el sistema. Luego tenemos los sistemas de automatización por oficinas, también conocidos como OA. Incluye todos los sistemas electrónicos formales e informales cuya función principal es la comunicación de información entre personas de dentro y de afuera de la compañía. Después tenemos los sistemas basados en el conocimiento y en este caso se los conoce como la IA o inteligencia artificial y los sistemas expertos, LSE. El LSE captura y en efecto utiliza los conocimientos de un experto para la solución de un problema particular de la organización. A diferencia del DSS, y así el sistema de soporte de decisiones, es el SE o sistema experto selecciona la mejor solución al problema y también tiene la capacidad de explicar la línea de razonamiento que utilizó para llegar a dicha solución. Es decir, nos va explicando el paso a paso de cómo llegó a tomar esa decisión. Y por último tenemos los sistemas para ejecutivos, o también conocidos como SIE. Proporciona información del comportamiento global de la empresa. Este sistema se caracteriza por extraer y comprimir un amplio rango de información, ganando tiempo para el ejecutivo, y además tiene la habilidad para remarcar factores claves. Entonces, esto sería a grandes rasgos los tipos de sistemas de información. Y como bien lo había mencionado recientemente, estos tipos de sistemas de información tomaban distintos tipos de decisiones o se basaban en distintos tipos de decisiones. Estas decisiones pueden ser no estructuradas, estructuradas o acotadas. Las no estructuradas son aquellas cuando no existen procedimientos claros para tomarlas y tampoco es posible identificar con anticipación todos los factores que deben tenerse en cuenta. Por otro lado tenemos las estructuradas, que sería su contracara.
Se conocen de antemano los factores a tener en cuenta, como así también las variables con influencia en el resultado de la decisión. Entonces, de un lado, en las estructuradas tenemos conocimientos previos y en las no estructuradas trabajamos sobre una base de incertidumbre. Y por último tenemos las acotadas, cuando se tienen poco tiempo para tomarlas y tienen poco alcance, es decir, son decisiones instantáneas o que se van a tomar de manera inmediata en un periodo muy corto. Es decir, por ejemplo, se prendió fuego una parte de la empresa y hay que tomar una decisión rápida en el instante, apagar el fuego, no puedes estar recurriendo a un sistema para que te diga, evalúame si necesito o no que se apague el incendio. No, vos tenés que ir y de manera inmediata a apagar ese incendio. La diferencia sería una decisión de acuerdo a factores económicos que sí, que ahí necesitas basarte o sostenerte en un sistema de información que te realice varios cálculos y a partir de eso vos tomás decisiones financieras para la empresa. Esas serían decisiones a largo plazo. Entonces, estos serían los tres tipos de decisiones que se pueden tomar dentro de una organización y de los cuales se basan los sistemas de información para complementarse con la organización. Entonces, a partir de los dos puntos anteriores vistos, podemos realizar una clasificación de los sistemas de información a través de un dibujo. Podemos verlo en forma de pirámide, donde en la punta tenemos a las decisiones no estructuradas correspondientes al nivel estratégico de la organización. Es decir, aquí actúan sistemas DSS, los llamados sistemas de soporte de decisiones. Luego, en el segundo escalón tenemos las decisiones estructuradas. Y aquí sería correspondiente al nivel táctico de la organización. Y en ella influyen los sistemas MIS, que son los sistemas de información administrativa. Y por último, en la base de la pirámide tenemos las decisiones acotadas. Aquí intervienen sistemas TPS, sistema de procesamiento de transacciones, y corresponden al nivel operativo de la organización. Sin este tipo de sistemas, la organización no puede funcionar correctamente, ya que a partir de estos sistemas TPS se basan los demás sistemas para obtener su información, sus datos y poder alcanzar sus propios objetivos. Entonces nosotros nos preguntamos en qué influye un sistema de información dentro de una organización. Y aquí es donde nosotros definimos el rol del sistema de información dentro de la organización. Su rol es la de asegurar la máxima flexibilidad de la organización para adaptarse a los cambios de un contexto cuyas características son la innovación o inestabilidad. Hay que diferenciar muy bien los objetivos de la organización del sistema de información y del software. Cada parte va a tener sus propios objetivos que nosotros tenemos que diferenciarlo de manera clara. ¿Por qué? Porque estos objetivos estarán en concordancia con los otros objetivos, pero no deben mezclarse. Así, los objetivos de la organización serán uno, los del sistema de información serán otro y los del software serán otros, totalmente distintos, pero en concordancia con los demás objetivos. Otro concepto también muy importante que van a ser necesarios diferenciarlos, que ya dimos también en materias, por ejemplo, de programación 1, era la diferencia entre dato e información. El dato es un hecho, acontecimiento medido y registrado, que es distinto a la información, ya que la información es el sentido que le doy al dato y no necesariamente es un conjunto de datos. Y también tengo para agregar el concepto de incertidumbre, que se puede definir como la falta de certeza, un estado de conocimiento limitado, donde es imposible describir exactamente el estado existente, un resultado futuro o más de un resultado posible. Es decir, que uno, por ejemplo, trabaja en incertidumbre cuando no tiene datos precisos, reales de qué es lo que va a suceder. Entonces, para achicar la incertidumbre, nosotros necesitamos proveer de datos fehacientes o reales al sistema para que la incertidumbre se disminuya en lo máximo posible. Además, tenemos el concepto de economía de la información, que es la forma en que la información
añade valor a la empresa, nuestra empresa o organización, y la relación entre el valor y el coste de la información. Y por último, y para cerrar la clase, veremos el concepto de eficiencia y eficacia, que son dos cosas también totalmente distintas. La eficiencia depende del equilibrio entre el valor y el coste de un sistema. Por el contrario, la eficacia depende solamente del costo de alcanzar un determinado conjunto de especificaciones, es decir, un conjunto de objetivos. La eficiencia es una cuestión de gestión, en cambio, la eficacia es una cuestión técnica. Por lo tanto, la eficiencia conlleva a la eficacia. Entonces yo acá les propongo una imagen para ver la diferencia entre eficiencia y eficacia. Nosotros podemos, por ejemplo, en un juego de dardos, nosotros podemos tirar los dardos y pegar siempre en el medio. El pegar en el medio, o sea, exactamente en el centro, es lo que nos da la eficacia, es decir, la técnica. Por el contrario, la eficiencia es que si nosotros siempre tiramos los dardos y le estamos pegando al objetivo, digamos, a los redondos grandes y no fuera de los objetivos, es decir, nosotros tiramos los dardos y siempre le estamos pegando dentro del redondo del juego, de la tabla del juego. No estamos tirando por acá afuera ni por acá, sino que estamos tirando dentro del círculo. No importa si tiramos bien en el medio, ¿no? Con que tiremos dentro del círculo mayor, nosotros estamos siendo eficientes, pero no estamos siendo eficaces. Nosotros vamos a ser eficaces cuando le peguemos al centro, ¿no es cierto? Cuando le pegamos aquí al centro. Si nosotros sumamos la eficacia más la eficiencia, ahí recién nosotros tendremos lo que se denomina efectividad, es decir, que le estamos pegando al juego, o sea, al redondo del juego, pero precisamente le estamos pegando al centro, es decir, estamos siendo eficaces y eficientes al mismo tiempo. Entonces, hasta aquí sería esta primera clase de análisis y diseño de sistema 1, en el cual hemos refrescado un poco los conocimientos previos que teníamos del año anterior, y con esto ya podemos arrancar de manera correcta a desarrollar los contenidos propiamente de la materia. Les estaré dejando un par de consignas en el archivo de Word que ustedes deberán responder y subir a su cuenta de Google Drive y compartir el enlace en la actividad del aula virtual. Espero que puedan resolverlo de forma correcta. Cualquier duda la pueden realizar en el grupo de WhatsApp o también mediante el foro de consultas del aula virtual. Muchas gracias por ver el video, espero que le haya servido y lo estaré esperando en la clase número 2. Hasta luego.